El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que el orden público está controlado, señor gobernador. De hecho, usted nos está confirmando que va a viajar mañana a la zona. Sin embargo, hay un grupo de indígenas que dice haber partido hacia las montañas a decirle a los terroristas que se vayan del territorio. Y hay otro grupo de indígenas que también permanece en el casco urbano de Toribío. ¿Cómo podríamos hablar en este momento de seguridad si no se sabe dónde están estos criminales que cometieron los actos del pasado fin de semana? No, sí hay seguridad y sí hay control porque, repito, la actividad social de Toribío, la actividad económica, comercial, educativa y de producción en general es normal. Las comunidades han tenido de tiempo atrás una aspiración legítima de que haya paz en sus territorios y de que no existan actores armados, pues porque hay que entender que claramente que han sido víctimas durante muchísimos años de actos, por supuesto, de los cuales son responsables únicamente las FARC contra la población civil y han optado en esta ocasión, como en otras anteriores, por ir a buscarlos y por exigirles que abandonen su territorio. Es una actividad de ejercicio de autoridad legítima que ellos tienen en cada territorio. Esperamos que ojalá eso sea realmente útil. A veces no resultan estas intervenciones de la comunidad indígena realmente eficaces, pero es una aspiración que ellos han tenido, están ejerciendo su autoridad en el territorio. Esperamos que eso, repito, sea exitoso, pero de ninguna manera eso puede pensarse que es una circunstancia que altera el orden público. Hoy hay tranquilidad en Toribío. Todo el mundo está a la expectativa de la llegada del presidente de la República, de conversar con él, de plantearle las inquietudes, de plantearle también los puntos de vista de las comunidades frente a autonomía, frente a territorio, frente a autoridades legítimas, frente a la aplicación de sus usos y costumbres como la Constitución lo está estableciendo, y esperamos que esa reunión de mañana pues ofrezca todas las condiciones para que hacia adelante Toribío y en general esta zona indígena del departamento pueda continuar una vida tranquila y productiva. Según las autoridades locales del departamento del Cauca, el grupo terrorista de las FARC ha comenzado a realizar movimientos de hombres armados por las zonas montañosas de la región, como no se veía por la zona hace meses. Al parecer, el grupo criminal no se resigna a salir del área considerada histórica y estratégica para los objetivos terroristas de las FARC. El departamento del Cauca, en el suroccidente colombiano, es una de las regiones de este país suramericano donde las fuerzas militares y el grupo terrorista de las FARC libran el conflicto con mayor intensidad. Esta región fue donde hace 8 meses fue abatido Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano, quien era el máximo cabecilla del grupo criminal. Las autoridades de la región esperaban que con este contundente golpe mejorara la seguridad, pero la respuesta terrorista ha golpeado con dureza a la población, en su mayoría de descendencia indígena. Aún está en la memoria de los caucanos el ataque de las FARC con un bus bomba contra el puesto de policía de Toribío, uno de los municipios más golpeados por el grupo terrorista. La explosión dejó 3 muertos y 103 heridos. En estos 6 meses ya llevamos más de 10 hostigamientos. El Cauca, en la cordillera occidental, supone un cruce de caminos para las FARC. Hacia el occidente, el grupo criminal intenta controlar las rutas hacia el Océano Pacífico, cruciales para el negocio del narcotráfico. También es un corredor de tránsito entre los departamentos del Valle, Huila y Tolima, hacia el sur y el oriente del país. Estos caminos les proveen a las FARC la posibilidad de transitar desde el sur hacia el centro del país suramericano. La percepción de seguridad en el Cauca parece extenderse a otras regiones del país, según el más reciente informe del Centro Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Para los investigadores, causa preocupación el incremento de retenes ilegales, los ataques contra las infraestructuras petrolera y de comunicaciones y el incremento de víctimas civiles. A diferencia de los primeros meses del año, cuando la fuerza pública tuvo que soportar un inusitado incremento de los ataques de los grupos guerrilleros, al término del primer semestre los más afectados por el incremento de las acciones terroristas han sido los civiles. Según el Centro de Seguridad y Democracia, los ataques contra la infraestructura han crecido un 175% en los últimos 2 años. La misma fuente indica que son 31 ataques contra la industria petrolera los que se han producido en los últimos 12 meses.
La misma fuente indica que las autoridades registran un retén ilegal cada 3.7 días, con mayor prevalencia en los departamentos de Norte de Santander, Cauca, Antioquia y Arauca. La presencia violenta de las FARC se ha expandido a 50 nuevos municipios a donde la guerrilla ha regresado después de haber sido expulsada por la fuerza pública en años anteriores, siendo 155 los municipios afectados por la violencia guerrillera en la actualidad. Adicionalmente, esos retenes en algunos casos reflejan y en otros anteceden a un incremento de la acción extorsiva contra civiles y empresas de las regiones donde se realizan. Señor General Héctor Fabio Velasco, a su juicio, ¿por qué este corredor ha sido tan estratégico para las FARC durante todo este tiempo y tan difícil se ha convertido para la fuerza pública controlar el orden público en la región? ¿Por qué después de tantos años continuamos viendo ataques como los del pasado fin de semana, hostigamientos a hospitales, a población civil? Esa región por décadas ha sido un objetivo víctima de las acciones del terrorismo de la FARC. En el pasado existió una situación similar a la presente, en la cual los indígenas reclamaban una autonomía para mantener su región. Yo en este momento considero que es un albur dejar simplemente al arbitrio de los indígenas la situación de orden público. Hay que distinguir dos cosas entre lo que es la neutralidad y la pasividad. La neutralidad exige no solamente no actuar, sino no dejar actuar. Yo en este momento dudo mucho de la capacidad de los indígenas para neutralizar el actuar de la guerrilla. Pueda que exista, que lleguen a un pacto de no agresión. Eso sería la pasividad. Mientras tanto, la FARC va a actuar a sus anchas y eso se va a convertir en un verdadero santuario de la guerrilla de la FARC. En el pasado respetamos por parte de la Fuerza Aérea, yo era el comandante, esa región. En algún momento detectamos, ya había indicios y teníamos inteligencia aérea sobre el actuar de la guerrilla. Se robaba maquinaria para construcción y empezaban a construir vías carreteables, no para el desarrollo de la región, para el desarrollo del narcotráfico y del terrorismo. En algún momento decidí y entré y destruí esa maquinaria. Protestaron los indígenas. Debí responderles que desafortunadamente nosotros, la policía y las fuerzas militares, tenemos un deber y una obligación constitucional de mantener la soberanía de nuestro territorio, para lo cual no hay excepciones geográficas, ni étnicas, ni de población alguna. Entonces, si en algún momento los indígenas estaban en el momento y en el lugar equivocado, era su responsabilidad y debía actuar en esa forma. Saludamos a esta hora a Beno Kocher, es el delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja para el Suroccidente Colombiano. Señor Kocher, bienvenido, es un gusto tenerlo aquí en el programa. No, un placer estar con usted, Jason, y toda su audiencia. Un saludo. Señor Kocher, ¿cuál es el último reporte que tiene usted sobre la situación en Toribío, Cauca? Sí, le puedo contar que hoy un equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja, combinado por voluntarios también de la Cruz Roja Colombiana, entró a la zona de Toribío para hacer un trabajo humanitario que consistió en unas entregas de material médica y también de comida para sitios de asamblea permanente. Y también, lo más importante, monitorar también la situación de las personas que viven en esta zona. ¿Y cómo está la población civil, los indígenas? ¿Cuál es la mayor preocupación que tienen ustedes como organismo humanitario? Bueno, nuestra preocupación es para todas las víctimas, todas las personas que viven en esta zona, sean indígenas, campesinos, de origen afro, cualquier persona que vive en esta zona, es nuestra preocupación. Claro, todas las personas que viven en esta zona han vivido unas semanas, unos días bien difíciles a raíz del conflicto armado que ha causado sufrimiento en todas esas personas que vivieron ahí, sea desplazamiento, sea miedo, sea contaminación por armas o peor,
heridos o separación. Hay muchos problemas humanitarios que fueron causados por el conflicto armado, y nosotros como CICR podemos hacer unas cosas para aliviar este sufrimiento. Claro que nosotros como organización humanitaria tampoco tenemos recursos humanos, recursos materiales que son limitados. Eso es un trabajo mucho más largo para restablecer y aliviar el sufrimiento de la población que vive en Toribío, y no solo en Toribío, en todo el Cauca, sea Miranda, sea Jambaló, sea Argelia. Esos son todos municipios y otros que han sufrido por los enfrentamientos y otros hostigamientos que han sido causados últimamente en este departamento de Colombia. ¿Y qué tipo de cosas son las que está haciendo la Cruz Roja Internacional? ¿Cuál es la atención que están brindando en la zona afectada? Como CICR tenemos una respuesta que creemos se adapta a las necesidades de las víctimas del conflicto armado. No tenemos una respuesta que es estándar para todos. Lo que hemos hecho dentro de nuestro trabajo es asistencia. Por un lado, asistencia con comida, por ejemplo, también con tejas, asistencia también con kits de aseo, pero también por el otro lado hemos trabajado con víctimas heridos, por ejemplo, les hemos apoyado en sus trámites con los hospitales, les hemos brindado asistencia durante su estación en ciudades grandes, con familiares, para que puedan cubrir sus gastos en estos sitios que son muchas veces lejos de su casa. Pero también del otro lado estamos haciendo un trabajo de protección en cual discutimos asuntos, presuntas violaciones al derecho internacional humanitario con las partes al conflicto. Usted sabe que el CICR tiene un diálogo con todas las partes al conflicto, y a través de este diálogo confidencial hacemos o discutimos varios asuntos sobre cómo el conflicto se desarrolló, cómo operaciones militares han sido desarrolladas para minimizar, para discutir el sufrimiento, las consecuencias para la población civil y otras personas protegidas. Nos importa también muchísimo la misión médica. La misión médica cumple con una labor esencial, no solo para unas personas, ellos cumplen con una labor para toda una población. Es decir, si un médico se va, si un médico está herido, si una enferma no viene a trabajar por miedo, por amenazas o peor, por heridas, no solo sufre la enfermera, el médico o su familia, sufre toda una población que no tiene acceso a tratamientos, a servicios médicos. Y por eso la misión médica tiene que ser respetado y protegido por todas las partes del conflicto. Eso es esencial para brindar un mínimo de servicios en esas circunstancias tan difíciles como los hemos visto en el Cauca esas últimas semanas. Ocheri, ¿tienen ustedes reporte de desplazamiento de personas, gente que haya tenido que salir de la zona por los hostigamientos? La última semana lo que sabemos es que sí hay desplazamiento por el lado de Miranda, por el lado también de Caloto, donde también la Cruz Roja asistió, especialmente la Cruz Roja colombiana en este caso, con también un apoyo de nosotros, del CICR. También hay desplazamiento en Santander y también por el sur, por ejemplo en Argelia. También hay desplazados, gente que se va de sus casas por la noche, que regresa el próximo día, o también unos que no regresan por miedo que tienen por los enfrentamientos o por haber vivido en su zona y vivido cosas que son bastante desagradables, como explosivos, explosiones, enfrentamientos y enseguida, sí. Señor Beno Kocher, delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja para el Suroccidente Colombiano, muchas gracias por habernos acompañado aquí en el programa La Noche. No, muchas gracias, Jason, un placer estar con usted y hasta la próxima.
Muy amable, nos vamos con esto a un primer corte comercial aquí en el programa La Noche. Ya regresamos con nuestro tema de hoy, una tensa situación de orden público en el norte del Cauca, Colombia. Indígenas piden a fuerzas armadas, tanto legales como ilegales, que abandonen sus territorios.